Buenas tardes. Somos el equipo encargado de exponer las skills de la 26 a la 30. Mi equipo está conformado por un servidor, Gustavo Ávila Mejía, mi compañero Daniel Huertavera, mi compañera Mariana Holguín Vázquez y mi compañero Juan Pablo Vera Portillo. Vamos a pasar con la primera de nuestras skills, que vendría siendo la 26, principalmente referida o con el nombre de usa estructuras paralelas con las comparaciones. En este punto, simplemente la skill desarrolla que una vez que comparas dos objetos, la forma de compararlos tiene que ser en una forma paralela. En este caso, por ejemplo, se utiliza el My school is farther than your school. En este tema se están comparando dos escuelas y se está utilizando una forma de comparación de distancia. Es algo con lo que se puede describir ambas formas. Y la siguiente sería, to be rich is better than to be poor. En este caso se comparan dos formas económicas y se utiliza el verbo better. En ese sentido, se tienen que utilizar o contener expresiones como such as y the same as o similar to. En la tabla posterior se puede ver la forma en la que se tiene que utilizar, same structure, y en el medio las formas que se pueden utilizar. Se tienen que utilizar en pares, no puedes cambiar las que están presentes o no las puedes intercambiar. Bueno, dentro de esa parte se pueden encontrar algunos de los ejercicios presentes en las skills tipo TOEFL. Dentro de los mismos existen dos que ya están contestados y nos mencionan la forma en la que se contestan. El tercero se puede considerar como correcto, ya que menciona I want a new secretary who is as efficient as the previous one. En ese sentido, lo que tendría que ser encerrado sería is as efficient as, ya que compara una secretaria con otra, aunque no se haga mención directa de una secretaria en la segunda parte de la frase. Ahora, dentro del punto número 4, se consideraría incorrecta. ¿Por qué? Tenemos nuevamente las dos formas y same as did. Entonces, está correcto en ese punto, pero hay un error. Sería what you did en lugar de el do. En esta forma se tendría que corregir el do por un did. Bueno, ahora continuamos con la skill número 27, que pues básicamente vamos con los comparativos y superlativos. En este punto lo que vamos a utilizar es dependiendo de la cuestión. Si es comparativa, vamos a utilizar eh, después de la palabra vamos a ponerle o en su caso el more, dependiendo de si es de tres sílabas o más. Y continuando con la comparación. Tenemos, por ejemplo, aquí un ejemplo que es Bob is taller than Ron. Eh, Nos indica que pues Bob es más alto que Ron. Y bueno, ahora vamos con los superlativos, que en este caso, para diferenciar entre uno y otro, es que en este se utiliza el est o el must, igual si es de tres sílabas o más. Eh, Vamos con un ejemplo que puede ser de The Fastest Runner Wins the Race, que indica que el corredor más rápido ganó la carrera. Y bueno, estos son los ejercicios de tipo TOEFL en comparación de superlativos y comparativos. Y pues nos indica que pues, los primeros dos ejercicios ya están contestados y nos pone la cuestión de que, en donde indica cuál es, si es comparativo o superlativo. Vamos con el ejercicio 3 que en su caso aquí es incorrecto, ya que, bueno, es importance
test, que en vez de aquí tendríamos que manejar el important, ya que no tenemos, ¿cómo se llama? Como es una sílaba, es una palabra de 3 sílabas, es importante poner must. Entonces tenemos most importantest. Entonces la ponemos como incorrecta. Y la cuarta es correcta, ya que no tenemos el verbo que es colorful, y pues antes tenemos el more. Y pues continuamos con esto que es la skill número 28, que pues es básicamente, pues es un poco parecida a la anterior, ya que nos indica que es la forma de diferenciar entre superlativo y comparativo. Eh, pues es dependiendo del el tipo de comparación que estemos realizando. Por ejemplo, y nos ponen, bueno, tenemos 2 ejemplos, que es the history class is larger than the math class. En esta nos está comparando dos clases, la de historia y la de matemáticas, diciéndonos que la historia es más larga que la de matemáticas. Mientras que para un superlativo no es tan necesario el poner otro sujeto o estar comparando entre 2 personas. El superlativo se puede comparar entre más. Es lo que digo, que el superlativo utiliza el más personas y no es tan necesario. Vamos con los ejercicios. Que aquí, por ejemplo, el 1 y 2, pues ya nos los dan, pero el 3 nos dice que es correcto, ya que aquí estamos utilizando un comparativo porque nos pone el more experience than the hairless last year. Por ejemplo, que este año es como tiene más experiencias que en el anterior. Y el cuarto nos indica que es incorrecta, ya que pues dice que the graduated assistant informed us that the first exam is the most difficult at the two. Pues aquí nos está comparando el 2 exámenes. Entonces sabemos que está mal porque nos puso un must en vez de more. Ahora vamos con la skill 29, que esta nos dice use the irregular ER and ER structure correctly. Es utilizar la estructura que anteriormente nos habían dicho de manera correcta, en la cual identificamos que debe empezar con un da, seguido con un verbo con terminación ER o la palabra more aparte de la palabra, y que tengan la misma estructura. Estas estarán divididas por una coma y deben ser iguales con la misma estructura de terminación ER o more y la misma estructura que se utilizó en la oración anterior de la coma. Un ejemplo es the harder you work, coma, the more you accomplish. Podemos identificar que en ambas oraciones empiezan con de, además de utilizar una palabra con terminación ER y en su caso contrario con more, pero hacen la misma función. Este tipo de oraciones pueden o no estar incluido un verbo. Aquí tenemos más ejemplos para identificar esta estructura, como the more children you have, the bigger the house you need. En este podemos identificar que ambas oraciones que están divididas por una coma inician con la palabra the y tienen seguido una palabra, ya sea more o en su caso con un verbo que termine en ER. En este caso es bigger. La siguiente dice, the greater the experience, the higher the salary. Además de que siguen una misma estructura. Tienen un sujeto.
en ambas. Por ejemplo, the greater the experience, tenemos la palabra the, el verbo greater con terminación ER, y the experience está hablando de un sujeto. La coma, la divide la coma y nuevamente tenemos la misma estructura. La palabra the, higher, que es terminación ER, y un sujeto, the salary. En la siguiente tenemos algo parecido, que es the harder he tried, the further he fell behind. Es nuevamente la palabra de en ambas oraciones. En este caso es harder y further con terminación ER y nuevamente con el mismo sujeto, que es he en este caso, para ambas. Aquí tenemos un poco más de ejercicios que nos ayudarán a identificar esta estructura para no equivocarnos cuando la identifiquemos en nuestro examen. La primera y la segunda nos dicen que ya están contestadas. Por ejemplo, en la primera nos dice que es incorrecta porque está la oración. Dice, the hotter the food is, harder it is to eat. En este sabemos que está mal porque la palabra que después de la coma es la palabra de. Como habíamos visto, tienen que estar en ambas. Como es en la segunda oración que dice, the warner, the water, the greater, the attends, the other concert. En ambas oraciones que están divididas por la coma se tiene la palabra de junto con el verbo que termina en ER. La tercera podemos identificar que está mal. ¿Por qué? Porque dice, the more you say, the worse the situation will be. Ambas empiezan con de, pero el verbo no es ER en la segunda oración. More está bien porque ya habíamos dicho que se puede usar, pero en la segunda tiene la palabra words, que tiene que ser con terminación ER, por eso está mal. Y pueden terminar en identificar las siguientes oraciones. Ahora, hablando de la skill 30, esta a mi parecer es una de las más sencillas ya que tenemos que identificar el verbo have. En cualquier presentación, por así decirlo, el verbo have, bueno, si la oración tiene el verbo have, entonces toda la oración tiene que estar escrita en past participle. Entonces, esta skill básicamente lo que nos dice es que se identifique el have, como por ejemplo en el primer ejemplo, they had walked to school. Had, y bueno, ubicamos el had y walked está en pasado participio. We have seen the show. Have nuevamente y el verbo en past participle. Y bueno, en adición a esto, es importante que se identifiquen los sujetos que únicamente cuentan con una vocal. Por ejemplo, my friend sung in the choir. Y bueno, es importante que en este tipo de palabras, donde únicamente cambia una vocal, se tenga énfasis, puesto que el examen utiliza este tipo de palabras para evaluar. Un segundo ejemplo sería he became angry at his friend. Y bueno, sería should be, became, or has became. Nuevamente, tomando en cuenta el has. Y bueno, aquí hay una serie de ejercicios que TOEFL propone, en donde tenemos que subrayar la palabra que está en pasado participio, y asimismo tenemos que identificar el have en cualquiera de sus presentaciones. Por ejemplo, tenemos un having. El having pues está en presente continuo y finished.
tenemos el verbo en pasado. Entonces, pues la tercera oración estaría correcta. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Esperemos que estas skills hayan sido de su agrado y fáciles de digerir para su aprendizaje. Gracias. Ya está, banda. ¿Cuánto habrá durado? ¿Alguien tomó tiempo? Sigues grabando. No, estoy grabando. Ay.